bienvenidos a la semana de énfasis espiritual conducida por la Iglesia de Spanish Manhattan y Combe, titulada Dios es fiel. Esta es un gran privilegio tenerlo con cada uno de nosotros esta noche. Gracias por los amigos que están con nosotros, que nos están visitando. Que las bendiciones de Dios, que la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sean con nosotros en esta noche. Que al igual que la noche de ayer, esta pueda ser una noche cargada de grandes bendiciones de parte de Dios. El orador que tenemos es el pastor Joel Fernández, un siervo del Señor. Preparemos pues nuestros corazones para escuchar palabra de Dios. En este momento vamos a preparar nuestros corazones para pedir la bendición del Señor, para que Él sea con nosotros en esta noche. Vamos a pedirle a nuestro hermano Martín Santana, el primer anciano de la iglesia de Spanish Manhattan, que nos conduzca al cielo para pedir la bendición de Dios. Tan pronto como el hermano Martín termine, vamos a escuchar un precioso especial para la honra y la gloria de Dios y para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Una vez más, bienvenidos. Gracias, hermano. Bendiciones para todos. Espero que todos estén bien en este día y esperamos que al finalizar de este programa podamos pensar en la fidelidad que Dios ha provisto para nosotros y ha tenido en nuestras vidas. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración y luego seguimos entonces con la música especial? Oramos. Querido Jesús, gracias te damos porque tú eres nuestro Dios. Dice la palabra, bendito el pueblo que su Dios es Jehová. Gracias por tus maravillas, gracias por todas aquellas cosas que nos das y que no vemos, pero también por aquellas que sí vemos. Esperamos, Señor, que esta semana de énfasis espiritual no sea una semana más, sino que sea una semana en la cual podamos ver y reconocer cuáles son tus maravillas hacia nuestras vidas. Amén. Pueden haber muchos problemas, dificultades, necesidades, pero tú sigues siendo fiel. Amén. Gracias por escucharnos, bendice este programa, al pastor, y bendice a cada hermano que va a entrar. En Jesús, amén y amén. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías.
Dios mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu grande, Señor, es tu grande, Señor, es tu fidelidad. Muchísimas gracias, hermano Martín. Un precioso especial para la honra y la gloria de nuestro Dios, que prepara el escenario para escuchar la palabra de Dios en esta noche. Nuestro orador es el pastor Joel Fernández, desde la República Dominicana. Anoche escuchamos un impresionante despliegue de títulos que tiene, que lo capacitan como hombre, como un pastor de la Iglesia Adventista. Pero yo creo que el mayor título que se puede dar a una persona es que sea un siervo de Dios. Y eso es lo que, en mi opinión, es el pastor Joel Fernández. Sentimos el poder de Dios hablando a través de él anoche, y en esta noche lo vamos a escuchar de nuevo como un instrumento poderoso en las manos de Dios. Pero antes de que el pastor Joel pueda entrar, quería recordarles de que este jueves va a haber una sección de preguntas y respuestas. Muchas veces a través de las semanas de oración solamente escuchamos, pero en esta semana vamos a tener la oportunidad este próximo jueves de hacer preguntas también. O sea que preparemos nuestras preguntas desde ahora, que están relacionadas con el tema, para que podamos entonces escuchar lo que el Señor tiene que decirnos a través de su siervo, el pastor Joel Fernández. Pastor Fernández, gracias por aceptar la invitación de la iglesia de Spanish Manhattan y de Spanish Convent. Antes de que él pueda tener la palabra, vamos a escuchar nuestro himno tema. Y este himno se titula "Es mejor dar que recibir". Es nuestro himno tema para esta semana. Adelante, Martín. Cuando miro al cielo y miro
Miro las estrellas y toda tu inmensidad. Pienso todo lo que hace por mí. En mis manos confiaste todo por amor. Me regalaste vida, dones y riquezas y tiempo para disfrutar. Entonces todo lo que tengo es tuyo, Señor. Pues mayordomo quiero ser. Dios, enséñame, Dios, a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame, Dios, a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz. Pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. La, la, la. Pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. En tu palabra muestras que diste gran riqueza al corazón que puede soportar, que no se envanece, que es fiel a ti, que usa lo que tiene para bendecir. Dios, enséñame, Dios, a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame, Dios, a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz. Pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. Dios, enséñame, Dios, a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame, Dios, a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz. Pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. La, la, la. Pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Bueno, apreciados hermanos, buenas noches, que el Señor le bendiga. Un gozo poder saber que están ahí, contentos por las bendiciones que el Señor nos ha regalado en este día. Mi saludo cariñoso a todos los hermanos de Convert y de la iglesia de Spanning, Manhattan. Un gozo para mí poder compartir la segunda noche con ustedes este maravilloso tema que vamos a estudiar hoy. Quizá el tiempo no nos dé para estudiarlo completo, pero más adelante entonces quizá podemos terminarlo durante la semana. Anoche hablamos de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Eso lo muestra la Biblia por todas partes, que Dios es fiel. Y quiero comenzar esta noche agradeciendo a Dios, a los hermanos, al pastor Nando de la Cruz y a su familia por este privilegio. Yo espero antes del viernes, que es nuestro último día, podamos terminar con algunos temas que son sumamente clave e importantes en la vida cristiana. Vamos a hablar un poquito hoy de los diezmos y las ofrendas. Es un tema muy amplio, no se puede abarcar en un solo tema, pero voy a tratar de decir lo más importante de los diezmos y la ofrenda. Voy a hablar también durante la semana del manejo del dinero, el dinero en la Biblia, cómo debemos nosotros los cristianos manejar el dinero. Y vamos a hablar también un tema muy interesante, que es la participación de todos los miembros en el plan de la dadivosidad. De inmediato vamos a orar para comenzar el tema de esta noche. Querido Dios, gracias por la vida de este día. Gracias por los hermanos de la iglesia que están ahí, los amigos que se han unido también, bendícelos. Y gracias que nos da el privilegio de estudiar tu palabra a través de estos medios, aunque la distancia nos separa, pero estamos unidos con un mismo sentir y un mismo espíritu, y por la misma gracia, la gracia de Cristo. Gracias. Ahora vamos a estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, hoy quiero mostrarle el propósito por lo cual un Dios rico
un Dios dueño del universo, como vimos anoche, un Dios que no necesita pedirle a nadie nada porque Él es dueño de todo y si tendría hambre y sed no le pediría a nadie. Él es Dios, recuerden que Él es omnipresente, omnisapiente, todopoderoso, no hay nada que detenga su voz. El profeta Daniel dice que ni en el cielo ni en la tierra nadie se detiene a contenerlo y a preguntarle qué hace, dice el libro de Apocalipsis, de Daniel, perdón. Nadie se atreve a preguntarle qué haces, nadie, ni los ángeles, nadie, porque Él es Dios y su palabra es ley, lo que Él dice se hace. Y yo me he preguntado muchas veces cómo es posible que un Dios tan grande haya decidido que de lo que Él me da a mí, yo tengo que devolverle una parte. Ese es el primer principio que tenemos que aprender en la vida cristiana. Estamos hablando del Rey del Universo, que ha decidido que de lo que Él me da a mí, como vamos a ver hoy, me ha pedido una parte. Usted no puede entender eso hasta que usted no entiende a Dios. Yo siempre he dicho que la mayordomía es el estilo de vida de alguien que acepta en su vida el señorío de Cristo. ¿Qué significa señorío? Gobernante, dueño, soberano, rey sobre mi vida. Mucha gente no es bueno mayordomo porque piensa que dar dinero es mayordomía. Eso no es mayordomía. Mayordomía es el reconocimiento de Dios como dueño y proveedor y creador de todas las cosas. Es una definición muy bonita. Y mayordomía es precisamente eso, es el estilo de vida de alguien que acepta en su vida el dominio de Cristo, el señorío de Cristo. Una definición que usted tiene que aprenderse. Cuando usted oiga la palabra mayordomía, es el que administra los bienes de otra persona. Por eso nosotros no tenemos nada, no somos dueños de nada. Dios es el dueño de todo, porque nosotros simplemente somos mayordomos, que es administrador de los bienes de otra persona. Así que tenemos que eliminar el concepto mío, porque no tenemos nada, ni siquiera los hijos, ni siquiera la esposa, ni siquiera el esposo. Todos pertenecen a Dios. Esa es la definición correcta de mayordomía. Si usted logra entenderla y practicarla, usted va a ser un buen mayordomo. La misión del ministerio de mayordomía es enfatizar en los miembros de la iglesia el señorío de Cristo, facilitando las dimensiones, los consejos sabios que tiene la palabra de Dios y el espíritu de profecía en la administración del dinero. Mañana cuando estudiemos la Biblia y el dinero, nos vamos a ver qué interesante lo que la Biblia dice del dinero y cuán cerca estamos de esa realidad. Ustedes deben saber que la mayordomía tiene 6 T. Antes eran 4, después 5 y ahora son 6. Se la menciono así, aunque eso está en un folleto y no lo vamos a estudiar esta noche. La primera T, tiempo, la segunda T, templo, la tercera T, talentos, la cuarta T, tesoros, la quinta, tierra y la sexta, testificación. Que esas 6 T forman lo que llamamos la administración sabia de la vida. Note qué interesante, hermano, que me están ahí mirando y escuchando. La mayordomía tiene 6 T. Los hermanos le tienen miedo a una de esas T, que es la T de tesoros. Pero a veces los hermanos no son puntuales en el tiempo y son malos mayordomos por eso. No cuidan su templo, su cuerpo, y por eso son malos mayordomos. Los talentos que tienen no lo ponen al servicio de Dios. Así que la mayordomía es amplia. Algún hermano se bebe un refresco, un jugo y tira el vaso en la calle. Eso no se puede, porque tenemos que administrar la tierra sabiamente. Cristo viene a destruir lo que destruye la tierra. Nosotros no podemos destruir la tierra, no podemos hacerle daño al medio ambiente ni a la tierra. Y la testificación, que es la vivencia del evangelio. Yo tengo que compartir el evangelio, lo que creo, lo que he creído con otras personas. Porque recuerden que mayordomía es la administración de los bienes que nos ha dado el Señor. Esas 6 T forman lo que se llama la mayordomía completa. La mayordomía completa. Se la voy a repetir por si alguien quiere anotarla. Tiempo, templo, talentos, tesoros, tierra
y testificación. Esa es la mayordomía. ¿Qué significa todo eso? Resumiéndolo, que la mayordomía es la administración sabia de la vida. Si yo no puedo manejar esas 6 palabras y administrar esas 6 palabras, no soy un buen mayordomo. Pero quiero mostrarle que la mayordomía tiene 10 principios. Yo siempre le digo a los hermanos, hasta que usted no pueda comprender y entender los principios de la mayordomía, usted le va a tener miedo a la mayordomía. La mayordomía tiene 10 principios que son importantes, que usted debe conocerlo y saberlo. Porque la mayordomía es más que dinero. La mayordomía no tiene que ver nada más con el dinero. Y vamos a ver, por ejemplo, esos principios. Se lo voy a mencionar así brevemente. El número 1, usted tiene que saber que Dios es eterno. Para ser un buen mayordomo, usted necesita conocer ese principio. Dios es eterno. Y cuando estamos hablando de la eternidad de Dios, estamos diciendo que Él es Dios. Para Él el tiempo no transcurre. De paso, Dios nunca está de cumpleaños. Dios no cumple años porque para Él el tiempo no existe. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Número 2, el principio de que Dios es creador. Note, para poder entender mayordomía, usted tiene que entender estos principios. Dios es eterno, Dios es creador. Y número 3, Dios es dueño. Para poder entender la mayordomía, usted tiene que entender este principio. Dios es dueño. Número 4, Dios es proveedor. Todo lo que nosotros recibimos, tenemos y adquirimos, viene de la mano de Dios, de alguna manera. Dios es el que provee a sus hijos, Dios es el que provee a su criatura. Dios provee a los animales que no trabajan, Dios provee a todos. Y sin lugar a dudas, Dios es proveedor. Es un principio clave de la mayordomía. Otro principio es que Dios es amor. Otro principio es que Dios está al control de todas las cosas. De todo lo que nos pasa, Dios está al control. Dios no ha dejado este mundo suelto. No, Dios está al control del universo. Dios está al control de la galaxia. Dios está al control de todo lo que se mueve en este planeta. Y otro principio es que Dios es personal. Dios no es un Dios que está allá arriba viendo a ver qué ocurre aquí abajo. Dios es personal, lo puedo tener cerca, puedo hablar con Él, lo puedo sentir. Dios es personal. Otro principio es que Dios es redentor. Dios es nuestro Salvador. Y cuando usted ve esos primeros 8 principios que le he mencionado, entonces estamos en el camino correcto de la mayordomía. Hay 2 principios más que son: Dios es sustentador, Dios que nos sostiene, y el principio número 10, que Dios nos hizo mayordomo. Eso es muy importante porque la sociedad ha diseñado patrones donde el hombre se cree dueño. Y a veces escuchamos a los hermanos diciendo: esa casa es mía, ese carro es mío, eso es mío, aquello es mío. Pero resulta que cuando se mueren no se llevan nada, lo que significa que no eran dueños de nada. Porque nosotros lo que somos es mayordomos de Dios, es decir, administradores de los bienes que Dios pone en nuestras manos. Y entonces tenemos que administrarlo con sabiduría y tenemos que hacer con el dinero lo que Dios dice que hay que hacer. Mañana vamos a ver esa parte muy importante. Tenemos que manejar el dinero no con los criterios que usa el mundo, no con los criterios que usan los sistemas financieros mundanos, sino con los criterios que Dios ha establecido en su palabra. Porque la palabra mayordomo significa que voy a administrar algo que me han puesto en la mano. Dios me da recursos para que yo lo administre y tengo que administrarlo no como yo quiera, es como Dios dice. Y es muy interesante. Dios hizo al hombre su mayordomo, lo hizo colaborador, lo hizo su intermediario, lo hizo su conducto y lo hizo su tesorero. Nosotros somos tesoreros en la mano de Dios. Es muy importante, todas esas son declaraciones del Espíritu de Profecía. Dios nos hizo mayordomo, nos hizo colaborador, nos hizo intermediario en el plan de salvación, en el asunto financiero. Nos hizo su conducto, las finanzas de la iglesia van a través de nosotros, los miembros de la iglesia. El miércoles, cuando veamos ese tema, nos vamos a quedar sorprendidos con lo que dice
la Biblia y el espíritu de profecía sobre eso. Y Dios nos hizo su tesorero. Dios pudiera mandar dinero del cielo, convertir las hojas en dinero, pero Dios decidió que fuera a través de nosotros el financiamiento de su obra. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Así que la generosidad es el espíritu del cielo. Me gusta esta declaración que está en Consejo sobre Mayordomía, página 16, donde Elena White dice, cada vez que miramos la cruz, es decir, a Jesús en la cruz, debe despertarse en nosotros la generosidad. El principio que proclama la cruz es dar, dar y siempre dar, como dice nuestro canto tema. Es por eso que dar es mejor que recibir, y lo dijo el Señor en su palabra. Esos son conceptos que rompen los patrones del mundo, porque el mundo nos enseña que es mejor recibir que dar. Noten qué interesante, estamos aquí hablando de lo que Dios dice en su palabra. Dios dice que es mejor dar que recibir. El mundo dice, no, es mejor recibir que dar. Y por eso la gente tiene miles de cosas guardadas en la casa y no se la da a nadie. Pero si usted tiene 4 pares de zapatos y una persona que no tiene, lo correcto es que le dé uno, porque es mejor dar que recibir. Darle a aquel que no tiene. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Es interesante también que contestar esta pregunta. ¿Por qué Dios pide diezmos y ofrendas? ¿Por qué? ¿Se han preguntado alguna vez? Porque de paso, debo decir aquí, la iglesia no es que pide el diezmo. Cuando el sistema de diezmos se estableció, no existía la iglesia adventista. Estamos hablando de 1859, 1860, cuando surge el asunto del diezmo en la iglesia adventista. Incluso en el año 59 todavía la iglesia no recogía diezmo. Pero estamos hablando contestando una pregunta. ¿Por qué Dios pide diezmo? Dios, y todo el diezmo lo traerá para mí porque es cosa sagrada, es cosa santa. Y podemos mencionar un poco de la santidad del diezmo. ¿Usted puede entender eso, que el diezmo es santo? Dios dice, bueno, el diezmo es santo, es para mí. Lo que significa que cuando estoy diezmando, no le estoy dando diezmo a la iglesia. Eso es un error que tenemos que sacarnos de nuestra cabeza. Yo no le doy mi diezmo a la iglesia adventista. Yo le doy mi diezmo al que lo pidió, al dueño, que es Jehová de los ejércitos. Él no dijo, traigan los diezmos a la iglesia adventista de Convert, traigan los diezmos a la iglesia adventista de Manhattan, España. No, Dios no dijo eso. Tráiganmelo a mí. El diezmo es para el Señor, no es para la iglesia. Yo no doy mi diezmo a la iglesia. Yo se lo traigo al Señor como símbolo de gratitud, obediencia y amor y fidelidad a Dios. Eso es un concepto. Por eso es que el diezmo es santo. ¿Ustedes se recuerdan por qué Dios mató a Usa? ¿Ustedes recuerdan por qué murió en el santuario? Los sacerdotes, ¿se recuerdan por qué murieron? Es porque, ¿saben por qué murieron? Porque le pusieron la mano a cosas santas, a los santos. No se puede contaminar con lo que no es santo. Y yo, por ejemplo, le pongo este ejemplo, un sermón que yo tengo, interesante. ¿Cómo es posible que Usa, que era un sacerdote, le pone la mano al arca y se muere? Y los filisteos se llevaron el arca y no se murieron. ¿Puede contestar eso? Una cosa es que los filisteos no tenían el concepto de santidad del arca, pero Usa sabía. Dios había prohibido que se le pusiera la mano al arca y él lo sabía. De paso, eso se llama el pecado de la presunción, que fue lo que cometió Usa, el pecado de la presunción. Pastor, ¿y qué es el pecado de la presunción? Es hacer algo que yo sé que Dios ha prohibido que yo no debo hacer. Es el pecado de la presunción. Y miren, hermanos queridos, cuando un hermano de la iglesia se mete en amores con una mujer mundana, está cometiendo el pecado de la presunción, porque ese hermano sabe que Dios ha prohibido eso. Igual con los diezmos y las ofrendas. Dios ha dicho, tráiganme los diezmos a mí que son santos. De paso, la ofrenda no tiene el calificativo de santa.
el diezmo es santo y es de Jehová. Es interesante. Vamos a ver más adelante los 5 tipos de ofrendas que había en Israel, pero el diezmo es santo. Ahora, ¿cuándo un diezmo es santo? ¿Cuando yo lo echo en el platillo? No. Hay 3 características que dicen que un diezmo es santo. La número 1, cuando lo doy a Dios completo. De paso, si yo doy 9% de diezmo, el diezmo deja de ser santo, porque estoy desobedeciendo. El diezmo es 10, por eso Dios le puso 1%. Es santo si lo doy en el lugar correcto. Yo no puedo tomar lo ajeno y dárselo a alguien. No se puede, como hacen algunos hermanos que toman los diezmos del Señor y dicen, déjame dárselo a una señora que es pobre, o déjame dárselo a un ministerio independiente o de sostener propio, o déjame dar los diezmos para la obra misionera. Eso es prohibido por la palabra de Dios. Eso no se puede hacer. El diezmo es santo y es de Jehová. Y es santo cuando está completo, es santo cuando lo doy en el lugar correcto, es santo porque Dios es santo. Yo no puedo salirle al Señor con la mitad de los diezmos, con la mitad de la ofrenda. No se puede eso. La santidad. Ahora, ¿por qué Dios pide diezmo? Miren las razones. Las razones. Número 1, el diezmo. Con el diezmo, Dios está probando nuestra fidelidad y obediencia. Cuando usted agarra la Biblia y ve todo lo que desobedecieron la palabra de Dios, terminaron mal, porque no fueron capaces de obedecer lo que Dios había dicho. El diezmo es una prueba de obediencia. No es que si el pastor me gusta, no es que si el anciano me cae bien, no es que si me dieron cargo, no. El diezmo lo estableció Dios para probarnos. El diezmo es una prueba de reconocimiento del señorío de Cristo en mi vida. Cuando yo no doy los diezmos, es lo que estoy diciendo, Señor, tú pides eso, pero yo no te lo voy a dar. En otra palabra, no estoy reconociendo tu grandeza sobre mi vida. El diezmo es un acto de fe. El diezmo es una dependencia. Estoy diciendo, dependo de Dios, y es una relación. Para mantener la obra en progreso, Dios estableció el diezmo para desarrollar un carácter en nosotros semejante al de Cristo. Por eso el diezmo es una prueba. Por eso el número 10 en la Biblia está relacionado con prueba. Y eso en un trabajo que yo hice se lo puedo mostrar. Cada vez que en la Biblia aparece el número 10, está conectado a una prueba. Por ejemplo, las 10 pruebas del salario que Labán le cambió a Jacob 10 veces. Y lo que hacía Labán era que probaba a Jacob y le cambiaba el jueguito y lo probaba. Y es interesante que la Biblia dice que lo probó 10 veces. La otra, las 10 plagas de Egipto en Faraón. ¿Por qué no 9 plagas, sino 10 plagas? Porque cada plaga era una prueba para Faraón. Los 10 mandamientos, ¿qué son para nosotros? Una señal de prueba. Dios nos está probando con sus 10 mandamientos. Las 10 veces que Israel probó al Señor en el desierto. 10 veces, interesante. No sé si lo he encontrado en la Biblia. Número 14:22. Israel probó a Jehová 10 veces, una prueba. Los 10 días de prueba de Daniel y los muchachos en Babilonia, 10 días. Y la Biblia dice que Faraón lo probó durante 10 días. El 10 siempre está relacionado con prueba. Ahora miren las 10 vírgenes. 5 fatuas, 5 insensatas. Era una prueba del esposo, del novio. Siempre el 10 está relacionado en la Biblia con una prueba. Y cuando usted lee Apocalipsis 2:10 va a encontrar los 10 días de prueba en el libro de Apocalipsis. Siempre el 10 está relacionado con prueba, hermano. Es muy interesante también que sepamos que el pueblo de Dios requiere dinero y consagración. Son 2 cosas muy importantes que se mencionan en el Espíritu de Profecía, en la página 39 de Consejo sobre Mayordomía Cristiana. Lo que hace avanzar la iglesia es el dinero y la consagración. Eso debe ir de la mano, junto así. Ahora, quiero hablarle un poquito esta noche de las ofrendas. Mañana le hablo un poquito más del diezmo, pero quiero hablarle de las ofrendas. La Biblia dice en Deuteronomio 16, 16, 17,
Nadie se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno, conforme a la bendición recibida, dará su ofrenda a Jehová. Cada uno. Mañana, cuando estudiemos la participación total de los miembros, nos vamos a dar cuenta de los errores que estamos cometiendo como adventistas del séptimo día y como familia en la práctica de la dadivosidad. Dios siempre le ha pedido a sus hijos que traigan ofrendas, siempre. No es nuevo eso. Y por eso en Israel habían diferentes tipos de ofrendas, un total de 5 ofrendas había en Israel. De esas 5, 3 eran voluntarias, me gusta mucho eso, pero habían 2 que eran obligatorias. No sé si ustedes sabían eso. En Israel habían 5 ofrendas, 3 eran voluntarias, 2 ofrendas eran obligatorias. Se las voy a mencionar así. Están todas en Levítico. Había una ofrenda que se llamaba la ofrenda Olad. Esa era voluntaria. Podía la persona dar un vacuno, un bovino o aves. Había una ofrenda que se llamaba Minhat, que era aceite, incienso, a la parrilla, a la plancha, incluso de los primeros frutos, según Levítico 2:14. Y había una ofrenda que se llamaba la ofrenda chamín, que era vacuna, ovejas y cabras. Estas ofrendas eran voluntarias. Pero había otra ofrenda que se llamaba hatar, que era una ofrenda general o específica que la persona daba. Toro lo daban los ricos, lo daban los pobres también. Y había una ofrenda que se llamaba azar, que era la ofrenda del sacerdote. Esas 5 tipos de ofrendas habían en Israel. Ahora, lo interesante es saber que cada ofrenda de esa, cada miembro en Israel, cada persona en Israel daba de acuerdo a sus posibilidades. Porque en la Biblia el ofrendar está ligado con la capacidad de cada persona. Por ejemplo, habían avecillas, habían vaca, habían buey, había paloma, había tórtola, había cabrito, había novillo, había cordero, había carnero, había cordero, pero también para los más pobres que no podían llevar un animal, había también flor de harina cocido con aceite y incienso. Eso era una ofrenda. Usted era pobrecito, usted llevaba su ofrenda de acuerdo a su capacidad. Y había una ofrenda que se llamaba la ofrenda de trigo o la ofrenda de ovulación. Y aún para los pobrecitos que ni siquiera podían tener eso, Dios dijo, pues traigan un manojo de trigo. En otra palabra, todos los israelitas llevaban su ofrenda a Jehová. ¿Y cuál es el propósito de la ofrenda? La ofrenda es una expresión de gratitud y amor hacia Dios. ¿Cómo yo me doy cuenta que un hermano es agradecido y ama a Dios? Cuando da su ofrenda en la iglesia. La ofrenda determina en qué grado de gratitud y amor yo tengo hacia Dios. La ofrenda prueba nuestra actitud y amor a Dios. Tiene propósito de reflejar en nosotros el carácter de Cristo y la dadivosidad y la generosidad de Cristo. ¿Usted se imagina que Cristo hubiese dicho en la cruz, yo no voy a dar mucha ofrenda? No, él se dio entero. Esa es la actitud de la ofrenda. La ofrenda tiene que ser siempre buena y completa. La ofrenda siempre restaura la relación del hombre y Dios. Es uno de los propósitos de la ofrenda, restaurar. Manifiesta obediencia. Es un acto de adoración. La ofrenda es una evidencia de un acto de fe. La ofrenda es la estrategia de Dios para el sostenimiento de la iglesia local. Así que la ofrenda tiene que ser perfecta. Muchos hermanos me preguntan, pastor, ¿y cómo yo sé que la ofrenda es perfecta? Bueno, la ofrenda perfecta tiene 5 características. Cuando yo voy a ofrendar, tengo que asegurarme que esa ofrenda tiene estas 5 características. ¿Cuáles son? Perfecta, voluntaria, sistemática, de gratitud, adoración y amor.
Y al ofrendar, el oferente debe expresar lo siguiente: gozo al ofrendar, gratitud, adoración, alabanza, entrega, amor. Porque miren lo que dice la sierva de Dios: Dios no recibe ninguna ofrenda que no tenga el sello del amor y el sello de la gratitud. Sin estas dos características, la ofrenda no es valiosa para Dios. En otras palabras, yo puedo estar dando dinero en la iglesia y eso no significa que Dios está aceptando mi ofrenda. La ofrenda tiene que tener características específicas que dice la Biblia: amor, gozo, gratitud perfecta de un corazón agradecido. Por eso, cuando recibimos dinero, siempre tenemos que tener los conceptos que Dios dice primero en su palabra. Me gusta mucho esta declaración. Dice Elena White: cuando recibimos dinero, lo primero que hay que hacer es apartar la parte que le pertenece a Dios. Eso es lo primero. Si tenemos a Dios en primer lugar. Hay tres cosas que nosotros le damos a Dios. Escuche bien, tres, que son diezmos, donaciones y ofrendas. No puedo confundir estos términos. Cuando yo voy a darle a Dios, doy diezmos, doy ofrendas y doy donaciones, pero no puedo tomar los diezmos y las ofrendas para dar. Usted quiere ayudar a un hermano pobre en la iglesia, saca el diezmo, saca las ofrendas y entonces de lo suyo, de lo que le queda, usted entonces puede ayudar a ese hermano, pero no puede tomar los diezmos, no puede tomar las ofrendas para dárselo a un hermano. Eso no se puede, porque eso le pertenece al Señor. No es el tamaño de la ofrenda lo que Dios acepta. Escuchen bien, qué interesante. No es si la ofrenda es mucha o es poca, no. Dios mira el propósito del corazón cuando ofrendamos. Y cuando yo leí esa cita, que está en la página 78 de Consejo sobre Mayordomía Cristiana, fue que entendí por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Mi madre siempre me decía que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque llevó frutos, pero no fue por eso. Porque cuando vamos a ofrendar a Dios, Dios no se detiene a ver la ofrenda. Dios mira algo primero y es la intención del dador. Y por eso la Biblia dice: y miró Dios a Abel y luego su ofrenda. Por eso en Génesis 4 la Biblia dice: y miró Dios a Caín y luego su ofrenda. Entonces, cuando Dios miró a Caín, ¿qué era lo que Dios estaba mirando? No era la ofrenda de Caín que Dios estaba mirando, era lo que Caín tenía en su corazón, la intención de a la hora de dar. Y entonces Elena White lo presenta de manera más clara cuando dice: cuando Dios miró a Caín, vio que su corazón estaba lleno de amargura y rebeldía contra Dios. Y Dios no puede aceptar ofrenda de personas que están dando de mala gana. Y miren qué declaración en Deseado toda la gente. Página 567. Aunque la ofrenda sea pequeña, y me encanta esa frase, si es dada con amor y gratitud, será considerada ofrendas inestimables ante Dios. Y ahora usted puede decir: ah, yo sé por qué Dios entonces aceptó la ofrenda de la viuda, que eran 2 moneditas. Ah, porque cuando Dios miró la ofrenda de la viuda, recuerden que Dios estaba en el templo y todavía permanece en el templo mirando, porque Dios se detiene a ver la intención del dador. Recuerden que Dios dijo: ahí vio a los ricos echando dinero, pero echaban mucho, pero era de lo que les sobraba. Cuando Dios se detiene a ver la ofrenda de la viuda, Dios dice: esta dio más que todos. ¿Por qué? Porque junto con la ofrenda se fue su corazón y el amor que tenía hacia Dios. Y eso es lo que Dios mira, hermano, cuando ofrendamos. Si no, vaya a Corintios 8, segunda de Corintios 8, cuando Pablo dice que los macedonios en su profunda pobreza dieron con generosidad.
porque la generosidad no depende de la cantidad de dinero. Así que al ofrendar, tenemos que tener presente la intención y el momento en que vamos a ofrendar. Debemos ofrendar, por eso dice la Biblia en 2 de Corintios 8:2, con generosidad, con liberalidad. Debemos ofrendar con sacrificio, con humildad, con alegría, con regularidad cada vez que Dios nos da, y proporción también y conforme a la bendición recibida. Debemos ofrendar por amor a la obra de Dios, por amor a la iglesia local. ¿Y cuál es la actitud correcta al ofrendar? Una actitud de fe, de amor, de sacrificio, de gozo, de regularidad y sistemática. Y cuando vemos los hermanos de Macedonia, me gusta porque ellos tienen la siguiente característica cuando ofrendaron. Dieron motivados por la gracia y el amor de Dios. Qué maravilloso. Dieron en circunstancias difíciles. Y la Biblia dice en el versículo 2 de 2 de Corintios 8, dieron en su profunda pobreza. Eran más que pobres. Dieron con gozo. Dieron con generosidad. Dieron con sacrificio conforme a su fuerza. Dieron más allá de su voluntad. Dieron con una actitud de adoración y dieron con amor. Así que a la hora de ofrendar, hermanos, no se ponga a mirar en el dinero. No se ponga a mirar el dinero. No se ponga a mirar el dador o la cantidad o los líderes de la iglesia o qué van a hacer con la ofrenda que doy. No, no se detenga en eso. Fíjese en quién me está mirando a la hora de ofrendar en Dios. Fíjese en la calidad de la ofrenda, no en la cantidad, sino en la calidad de la ofrenda. Y al dar ofrenda, usted debe decir, ¿tiene esta ofrenda la característica bíblica para que Dios la acepte? Fíjese en el corazón. Antes de dar, evalúe su corazón en la obra de Dios, en la expansión del evangelio, en la cruz del Calvario. Mire la viuda en la actitud de los macedonios. Evalúe la intención del corazón. Y es por eso que cuando usted estudia en la Biblia las grandes reformas que hubo en la Biblia, usted va a encontrar que la actitud fue generosidad. Y es uno de los temas que estamos compartiendo en las iglesias dominicanas aquí. ¿Quiere dinero? ¿Quiere ofrenda? ¿Quiere más diezmo en la iglesia? Tiene que haber un reavivamiento y una reforma. Porque mire la reforma de Josías. ¿Qué pasó cuando Josías llamó al pueblo al reavivamiento de la reforma? Abundancia de diezmo y ofrenda. ¿Qué pasó con la reforma de Ezequías? 2 de Crónicas 29, aumento de diezmo y ofrenda. ¿Qué pasó cuando Nehemías hizo la reforma? Nehemías 13. Bueno, hubo aumento de diezmo y ofrenda. La reforma de Samuel, la reforma de David, la reforma de Josué, la reforma de Jehud, la reforma de Joaida. En toda esa reforma bíblica siempre trajo como resultado aumento de diezmo y ofrenda. Porque un corazón reavivado, transformado, se convierte en un corazón generoso. Y cuando vemos la ofrenda ofrenda correcta en la Biblia, ¿a qué recuerda? Me recuerda a mí la ofrenda de la viuda de Marcos capítulo 2. La ofrenda de María, según San Lucas 2:24. La ofrenda de Zaqueo, cuando Zaqueo bajó de ese árbol, ¿qué hizo? Un corazón transformado siempre será dadivoso. La ofrenda de los macedonios, la ofrenda de Abel, la ofrenda de Abraham, son ejemplos maravillosos de ofrenda. Pero también en la Biblia tenemos ofrendas que no fueron muy gozosas, porque no tuvieron una actitud correcta al ofrendar. La ofrenda de Caín, de Ananí, Zafira, Nadab y Abiud, Acán, Usa y los miembros de hoy, que hay muchos miembros que no son fieles. Y entonces Ellen White termina diciendo, no son las cosas grandes las que el ojo de Dios ve, son los pequeños deberes cumplidos en sus hijos fieles. Dios es fiel al bendecir a sus hijos y Él espera
que todos sus hijos desarrollen el carácter como Él lo ha desarrollado en obediencia a la muerte en la cruz del Calvario y en obediencia a las órdenes de su Padre. Página 181. No son las cosas grandes los que Dios ve. Dios anda buscando hombres y mujeres, jóvenes y niños que desarrollen la fidelidad hacia Dios, porque Dios ha sido fiel. La ofrenda expresa nuestro amor hacia Dios y nuestra dadivosidad. Y finalmente, hermanos queridos, cuando ofrendamos de manera correcta, tenemos los siguientes beneficios. Se reduce la presión arterial, se reduce el estrés, nos ponemos más jóvenes, así como usted lo oye, los estudios lo demuestran, tenemos mejor estado de ánimo cuando somos fieles al Señor. Así que en esta noche, yo quiero dejar el desafío a ustedes para que prueben a Dios. Dios ha sido fiel con nosotros. Por eso su palabra dice en Apocalipsis 2:10, sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. La fidelidad es el sello de Dios. Es el sello del gobierno de Dios. Y como dice Elena de White, en el cielo todos los ángeles están sometidos a la obediencia del Padre. En el cielo a un ángel no se le ocurre desobedecer las órdenes del Padre y de Cristo. Hubo uno que sí se atrevió, Satanás, y comenzó a sembrar la desobediencia hacia el Padre. Y todos conocemos la historia. ¿Y por qué estamos así hoy aquí? La obediencia a Dios es la ley del cielo. Y sus hijos, dice Elena White, los que esperan cruzar la puerta perlina de la Nueva Jerusalén, tienen que aprender aquí en la tierra a obedecer las instrucciones de Dios. Hermanos queridos de Convert, de Spanish Manhattan, hoy debemos tomar la decisión de obedecer y hacer lo que Dios dice. Ese es uno de los principios para madurar en la fe. Hacer lo que Dios dice y obedecer como Dios dice que se hagan las cosas. Que el Señor me los bendiga esta noche. Y antes de la oración final, vamos a escuchar nuestro canto tema, Dios es fiel. Y luego termino con una oración para todos nosotros. Cuando miro al cielo y miro las estrellas y toda tu inmensidad, pienso todo lo que haces por mí. En mis manos confiaste todo por amor. Me regalaste vida, dones y riquezas y tiempo para disfrutar. Entonces todo lo que tengo es tuyo, Señor. Pues mayordomo quiero ser. Dios, enséñame, Dios, a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame, Dios, a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz. Pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. La, la, la. Pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. En tu palabra muestras que diste gran riqueza al corazón que puede soportar, que no se envanece, que es fiel a ti, que usa lo que tiene para bendecir. Dios, enséñame, Dios, a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame, Dios, a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz. Pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir.
Dios, enséñame Dios a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame Dios a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz, pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. La, 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 pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Además, decirle que hay dos temas que no pueden perderse, que es el de mañana y el del miércoles. Le aseguro que estos dos temas, el de mañana y el del miércoles, van a cambiar la vida suya. La vida financiera suya va a cambiar. Así que invite a sus amigos, los demás hermanos, y dígale que no pueden perderse el tema de mañana y el del miércoles. Y el jueves voy a tener un tema breve, porque vamos a tener una sesión de preguntas. Todas las preguntas que los hermanos tengan sobre diezmo, sobre ofrenda, que usted la va anotando para el jueves. Y el jueves vamos a responder todas las inquietudes que tengan los hermanos, y el viernes entonces vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por el mensaje de tu palabra, y gracias porque al pedirnos a nosotros diezmos y ofrendas, siendo tú el dueño del universo, la única intención que tiene es que desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Ser generosos y dadivosos nos hace ser feliz, nos hace imitar a Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque de las bendiciones que tú nos das, nos pide una parte como muestra de obediencia y gratitud y el reconocimiento de que tú eres el dueño, creador y sustentador de nuestras vidas. Ayúdanos a entender los conceptos verdaderos y correctos de la mayordomía. Bendice a cada hermano que ha escuchado el tema de esta noche, que tu Espíritu Santo continúe obrando en sus corazones y transforme su vida y pueda ser cristiano maduro en la fe. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Que descansen. Que el Señor les bendiga.